Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos, comentamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a analizar el amparo directo 24/2016, que trata sobre temas de libertad de expresión, libertad de imprenta, derecho a la propia imagen, intimidad, etcétera. Para entender el alcance de esta emblemática sentencia de la Suprema Corte, tenemos como invitados al abogado Arturo Bárcena Zubieta. Arturo, bienvenido a este programa. Y a José Ignacio Morales Simón. José Ignacio, un gusto tenerlos. Nuevamente les doy la bienvenida porque ya nos han acompañado en otros programas anteriores. Y quiero preguntarte, José Ignacio, ¿cuáles son los hechos que dan lugar al surgimiento del caso? Bueno, este caso se inicia por una presentadora conocida que está en la playa. ¿Una presentadora de televisión? De televisión conocida, que estaba en la playa con su familia y un familiar suyo le toma fotos parcialmente desnuda. Y entonces ahí se queda, ella regresa a la ciudad y de repente se filtran estas fotos a la prensa y en mayo de 2011 la revista Nueva de Boca en Boca publica estas fotos donde ella aparece parcialmente desnuda. Y después en junio vuelven a publicar las fotos en H para Hombres. Igualmente, ¿Es otra revista? Es otra revista, aunque es de la misma sociedad, de la misma propietaria de las dos revistas, que la publican dos veces. Y entonces días después de que aparezca esta segunda publicación, la presentadora decide demandar a la revista para que le resarzan el daño. Y hay una cadena procesal compleja, en primera instancia se le repara el daño, en segunda instancia se regresa, pero ya para cuando llegue este asunto a la Corte en este momento, lo que se discutía era si esas publicaciones estaban protegidas o no por la libertad de expresión. Las circunstancias del caso que nos está relatando José Ignacio me parece que son muy relevantes, ¿no, Arturo? Porque nos dice, a ver, para entender bien, no fue la revista la que le toma las fotos. O sea, no es que mandaran a un paparazzi, una especie de persona ya a perseguirla en la playa, etcétera, ¿no? Sí, es un matiz importante, a diferencia de algún caso español parecido. Aquí, digamos, no es la prensa la que toma las fotos, que pudiera estar escondido en algún lado, sino que es un familiar, es lo que ella menciona, un familiar que para efectos privados le toma la foto a ella, si bien en una playa, digamos, porque se observa que están en una playa, que uno podría pensar que es un lugar público, parece que a pesar de haber sido en una playa, era un contexto donde ella asumía que había cierta expectativa de privacidad, porque de otro modo no se entendería que hubiera posado de esa manera para la cámara. Y es un familiar entonces el que realiza la foto. Pero dices para fines privados, o sea, la foto no se tomó pensando que se iba a publicar en una revista. No, lo que ella declara y consta en el expediente es que era para un cuadro. De hecho, ella en algunas de las fotos que se difundieron, ella aparece posando al lado del cuadro, digamos, que se hizo a partir de esa foto. Esa era la finalidad de las fotos. De repente aparecen y entonces ella, José Ignacio, reclama una responsabilidad de la revista. Ella pide una indemnización. ¿Qué es lo que se está planteando? Sí, lo que ella dice es que ella no consintió a que se divulgaran estas fotos y que ella debe tener un control sobre su propia imagen y alega una violación por eso el derecho a su propia imagen, es decir, estas revistas están usando mi imagen y mis fotos para lucrar con ello y deben de resarcirme ese daño a la violación a mi propia imagen, ¿no? A esta idea de que tenemos que tener control sobre qué se puede difundir sobre nosotros. Pero, y en esa discusión, Arturo, por ejemplo, alguien podría, en defensa de las revistas, que fueron dos, decir, oye, pero la libertad de expresión, ¿qué peso tiene entonces también? ¿Podemos enterarnos o no podemos enterarnos? ¿Forma parte del ámbito constitucional y legalmente protegido a la libertad de expresión o no? Sí, esto es muy interesante lo que planteas, Miguel, porque, digamos, el asunto tiene como origen un asunto, digamos, de responsabilidad civil, donde se demanda una responsabilidad por daño moral y por daño material, pero este tipo de asuntos, cuando se involucra la libertad de expresión, yo creo que podría sostener que han sido constitucionalizados por la Corte, porque aunque sean asuntos de responsabilidad civil, tienen que tomarse en cuenta derechos, digamos, de rango constitucional. Entonces,
La Corte ha establecido una serie de estándares que ahora los vamos a platicar, pero me parece importante tenerlo como punto de partida, porque a pesar de que es derecho civil, digamos, lo que está en el fondo de la disputa, en este caso concreto se pedía una indemnización a partir de la Ley Federal del Derecho de Autor, pero no deja de ser un tema civil. El problema es un problema constitucional, entonces los asuntos de responsabilidad civil por ejercicio indebido de la libertad de expresión, que es lo que ocurre en este caso, son asuntos constitucionalizados porque se tienen que tomar en cuenta los estándares constitucionales relevantes, sobre todo fundamentalmente de los derechos en conflicto. Este tipo de casos lo que supone es que, por un lado, hay un conflicto entre un derecho, digamos, derecho a la personalidad, ¿no?, como pudiera ser intimidad, honor o propia imagen, y del otro lado, la libertad de expresión en alguna de sus facetas, ¿no? Entonces, son temas constitucionales del derecho civil. José Ignacio, en esto que comenta Arturo, aquí mismo en este programa hemos hablado del derecho al honor, el derecho a la intimidad también, pero no hemos hablado, y a lo mejor quienes nos están viendo no sé qué tan claro lo tengan, ¿qué es el derecho a la propia imagen? ¿Eso qué es o cómo lo debemos de entender? Bueno, la Corte entiende que se deriva de la dignidad. Y entonces lo que entiende es que todas las personas somos valiosos por sí mismos y no nos pueden usar como un medio. Y eso que no nos pueden usar como un medio significa que debemos de tener cierto control sobre cómo nos proyectamos en sociedad, ¿no? y cómo nos ven. Entonces el derecho a la propia imagen, se reconoce que está como entre la autonomía y la dignidad, ¿no? Entre la idea de que yo debo tener control sobre mi persona y sobre cómo me ven, y eso al final se protege por la dignidad, porque no me pueden usar como medio. Entonces, el derecho a la propia imagen implica en su faceta más básica eso, ¿no? Tener un control sobre cuándo pueden difundirme o no. Ahora, este derecho, como dice Arturo, no es ilimitado. Hay casos donde justificadamente se puede difundir mi imagen y pueden aparecer fotos donde yo haya estado. Por ejemplo, cuando estoy en un lugar público. O sea, a mí me toman una foto en la calle y la pueden publicar en un periódico. Porque yo, al estar en un lugar público, estoy aceptando que lo que haga ahí es público, ¿no? Pero también, por ejemplo, hablando cuando incidentalmente aparezca yo en la foto, ¿no? Se están tomando la foto de un evento importante, interés público, y yo aparezco ahí en el margen, ¿no? En el público estabas tú. Exacto, o sea, es el gol de Messi en la final de la Champions, y yo estoy por ahí atrás, ¿no? Contra el Real Madrid, obviamente. Sí, veo que hay cierta... Muy mal chiste. Bueno, esa disputa también la haremos en algún programa, Y entonces ahí aparece una persona, entonces ahí también está justificado que se publique. O, que eso es lo que discutiremos después con más detalle, también cuando hay un interés público en que se difunda esa imagen. Entonces, si es un funcionario público muy importante que está haciendo algo que pueda afectar lo que las personas van a percibir de él, respecto a su cargo, respecto a su función, o porque simplemente es importante, las personas tienen un derecho a saberlo y a verlo, y entonces estarían parados también por la libertad de expresión. Ahora, ¿este derecho a la propia imagen tendría alguna connotación o alguna parte de su contenido en términos económicos? ¿Tiene que ver con cuestiones pecuniarias también? Sí, también eso lo reconoce la sentencia y dices muy bien, que también es un bien de comercio. O sea, hay ciertas personas que pueden lucrar con su propia imagen. Y esto es correcto, ¿no? O sea, y eso es correcto y es válido. O sea, y pensemos en todos los artistas, ¿no? Los cantantes, los actores. Viven de su imagen. Viven de su imagen y exacto. Y los futbolistas, acabas de citar uno muy famoso, ¿no? Exacto. Tendrá derechos de imagen. ¿Cuánto podrá cobrar por un anuncio de una marca deportiva, Nike, de Adidas, o pensemos exacto, ¿no? Y si yo quiero usar la figura de Messi para promover la miscelánea que yo tengo ahí en la esquina de la colonia donde vivo, ¿no se puede? No se podría. ¿No se puede? En principio, y por eso... Messi tendría que cederme sus derechos. Exacto. Y por eso el consentimiento, y otra vez regresa al propio derecho, ¿no? El tener el control sobre esa imagen, que necesitarías el consentimiento de la figura que vas a difundir para poder hacer ese tipo de publicidad. Oye, Arturo, y a ver, tú mencionabas el tema de la playa, el hecho de que se hayan tomado en la playa forma parte de una discusión que está en la sentencia. Tú mencionabas este concepto que me parece muy importante, expectativa de privacidad. Era un lugar público. Se trata de un personaje, digamos, público, un personaje conocido porque es una persona que conduce noticieros de televisión, ¿no? Exacto. Hace programas de televisión, con proyección creo. Pública. Eso, Con proyección pública. Exactamente, una persona con proyección pública. ¿Esto qué supone en términos del alcance de la libertad de prensa y de la libertad de expresión de las revistas?
Digamos que el lugar en el que la persona está cuando se le toma una imagen, digamos, sí puede indicar, digamos, la presencia o ausencia de un interés público en la difusión de su imagen. Pero tampoco es un argumento tan contundente, porque también es cierto que, digamos, no porque jurídicamente la playa sea un espacio público, no quiere decir que las fotos pudieran haberse tomado, a pesar de ser en un lugar público, en un espacio en la que ella consideraba que no se estaba, digamos, difundiendo públicamente lo que ella estaba haciendo, ¿no? Entonces, incluso dentro de espacios públicos puede haber alguna expectativa de privacidad. Por eso se tiene que ver en los casos concretos, y en este caso concreto la Corte concluye que, a pesar de ser un espacio de esta naturaleza, pues había una razonable expectativa de privacidad por parte de esta persona. José Ignacio, Arturo Bárcena nos estaba comentando en esta lógica de la constitucionalización del debate sobre responsabilidad civil, límites de la libertad de expresión, etcétera, que había que sopesar, había que ponderar algunas circunstancias, esto de la playa, que es un personaje público, etcétera. Pero ¿qué otros elementos? La sentencia refiere, por ejemplo, contenido de la expresión, la temática que aborda, la calidad de la persona pues afectada, ¿no? También, o la calidad de la persona demandada, el hecho de que sea una revista, pues la revista tendría que saber, ¿no? Tendría que tener. ¿Qué nos puedes comentar alrededor de estos elementos? Creo que, o sea, esto se debe explicar desde como una doctrina más amplia sobre libertad de expresión que se retoma en la sentencia. Como bien nos decía Arturo, estos casos son interesantes porque tenemos en tensión dos derechos y dos cosas aparte valiosas, ¿no? O sea, queremos vivir en una sociedad en la que podemos discutir libremente sobre los asuntos públicos, pero también queremos vivir en una sociedad donde haya ciertas cosas de mi vida que no las conozcan todos y que no puedan ser difundidas. Entonces la Corte, y eso es lo interesante de estos casos, que como estamos en un caso de legalidad, como decía bien Arturo, o sea, un caso de demanda de daños, tienen que empatar estas instituciones legales, de responsabilidad, con los estándares constitucionales. Entonces la Corte ha ido haciendo una serie de distinciones para ver en qué casos debe de ceder la libertad de expresión frente a la privacidad o al revés. Y básicamente la idea es que la libertad de expresión está conectada con la democracia, y esto se dice mucho, ¿no? Y entonces tenemos que poder tener la posibilidad de formarnos la opinión y debatir sobre los asuntos públicos. Entonces vamos a ver cómo el tema de si es interés o no público puede ir jugando en distintos ámbitos. Y creo que estos criterios que mencionabas se pueden explicar algunos más o menos así. Por ejemplo, la calidad de la persona demandada. No es lo mismo que se esté demandando a una persona que estaba tomando una foto en la calle y la subió a su red social, a un periódico que tal vez tiene un deber de diligencia más alto, que debe de tener más cuidado sobre su labor y cómo difunde la información. ¿Te refieres a los estándares de la profesión periodística, por ejemplo? Exacto, todo el tema de ética periodística, etcétera. Y de diligencia, ¿no? Y de diligencia. Que eso se habla mucho. O sea, qué cuidado debe de tener un profesional del periodismo cuando está ejerciendo su función. Y va a haber cosas de las que no debe de hablar o debe de cuidar los nombres de las personas de las que habla, y otros de los que sí puede hablar libremente, aunque tenga presiones, ¿no? También la calidad del demandante. No es lo mismo difundir una foto de una persona, un particular, en un momento particular de su vida privada, que difundirlo le puede causar un daño muy grande, a que se trate de un funcionario público que está acostumbrado a estar en el debate público y en el ojo público, y que tal vez su vida privada puede ser más interesante y además que va a resentir menos daños. O, como era el caso, una persona con proyección pública, que es un particular que por distintas razones, por su profesión, por lo que ha hecho, por su historia, tiene una proyección pública y otra vez está dentro de ese debate público y está acostumbrada a meterse. Y el último también, que una distinción importante que tiene que ver menos con esto, es si se trata de si se publica es un hecho o una opinión, porque los hechos pueden ser verdaderos o falsos. Y por ejemplo, en este caso, las fotos, dice la sentencia, se asemeja a los hechos, porque es una foto que sucedió en un momento y se tomó, y es esa la foto. Y entonces ahí los deberes que tiene otra vez un periodista que lo publica, de diligencia y demás, son distintos a cuando está expresando una opinión, que no puede ser verdadera ni falsa. Todos tenemos derecho a tener una opinión y a decir bueno, lo y que en todo pensamos, caso, ¿la opinión ¿no? qué será? ¿Como correcta o incorrecta? ¿Válida o válida o válida? Pero el problema de eso es que si nos empezamos si los jueces empiezan a juzgar si las opiniones son correctas o incorrectas, pues van a acabar imponiendo su ideología. Un juez
tal vez piensa no sé, que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia. Y entonces... ¿Van a seguir discutiendo de fútbol? y entonces, y otro pensará que no. Y el punto es, si alguien, ¿quién puede medir eso, no? En cambio, con los hechos es mucho más fácil. Con los hechos podemos saber qué pasó, o podemos acercarnos bastante a saber qué pasó. Entonces, con las opiniones también hay otros estándares de diligencia. Ahora, nada más para no dejar esta duda en las personas que nos estén viendo, José Ignacio, ¿por opiniones se tiene que responder jurídicamente también o no? En algunos casos. En algunos casos sí. Lo que ha dicho la Corte es que cuando se opina, el límite son las expresiones absolutamente vejatorias. Correcto. Que esto incluye... el derecho al insulto y todo esto. Exacto. Bueno, el no derecho al insulto, ¿no? Exacto. Que esto incluye, digo, un ejemplo muy obvio es una expresión homofóbica o racista que le estés diciendo a una persona no vales por tu preferencia sexual o por tu raza o por tu género. Lo cual ya la Corte ya lo dijo. Que eso ya lo ha dicho, exacto. Lo hemos discutido. Exacto. Ahora, a ver, porque lo mencionaba José Ignacio, Arturo, a ver, ¿la fotografía es también una expresión? Sí. La Corte lo señala, ¿no? Sí, digamos, justo en este tipo de asuntos, como que el primer tema que se tiene que clarificar son, como decía Ignacio, los derechos que están en juego, porque en función de los derechos entran o no ciertos estándares que la Corte ha ido desarrollando. En este caso, primero, por ejemplo, identifica que el derecho afectado es el derecho a la propia imagen, ¿no? Y eso ya tiene unas consecuencias, digamos, a diferencia de si fuera el honor o si fuera la intimidad. Entonces, centralmente, el hecho de que sea la propia imagen, tienes la posibilidad de determinar lo que quieres que se publique o impedir lo que quieres que se publique, ¿no? Y luego, el otro derecho que entra en juego es la libertad de expresión, pero como también bien señalaba Ignacio, digamos que hay dos vertientes de la libertad de expresión, la información y la opinión. Y otra vez, hay distintos estándares en función de si es opinión o es información. Entonces, aquí la Corte dice, aquí en realidad el derecho que está en juego es la libertad de información, la libertad de publicar información relacionada con hechos. Y se pregunta a la Corte si una fotografía puede calificarse como información protegida constitucionalmente. Y, digamos, básicamente su conclusión es que sí. O sea, una fotografía, digamos, cumple los requisitos para poder considerarlo como información porque recoge una imagen, digamos, de algo que ocurre en la realidad. Entonces, el tratamiento que se le va a dar y el conflicto en este caso concreto es libertad de información contra propia imagen. Oye, y en esta definición de la fotografía como expresión, digamos, calificada evidentemente como información y por tanto sujeta a la racionalidad de hechos, verdaderos o falsos, la Corte mexicana se fundamenta en una sentencia de la Corte Interamericana, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, entiendo que lo retoma... Fontevecchia y D'Amico, quizá. Fontevecchia contra Argentina, en el cual entiendo que era un asunto en el cual dos periodistas habían publicado fotografías de un hijo del presidente Menem. Y a propósito de eso tuvieron que abordar el tema de si una fotografía era o no información y efectivamente señalan que sí, que la fotografía es una información y por tanto se le tiene que dar el tratamiento de libertad de información a las expresiones que consistan en publicación de fotografías. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida, estamos platicando con Arturo Bárcena, con José Ignacio Morales Simón y regresando le voy a preguntar a José Ignacio este tema de la democracia y la libertad de expresión, porque alguien que nos esté viendo, José Ignacio, quizás se estaría preguntando, ¿y qué relación tiene que publiquen las fotos de una persona semidesnuda con la democracia? Pero eso te lo preguntaré al regreso. No se vayan, regresamos enseguida. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Ya estamos de regreso en este programa, en su programa Ya lo dijo la Corte, y estamos analizando el amparo directo 24-2016 del Máximo Tribunal de la República, en el cual pues se debaten, se discuten, se analizan una serie de cuestiones vinculadas con libertad de expresión, con derecho a la propia imagen, con alcance del derecho a la intimidad de personajes de relevancia pública, así nos lo señala uno de nuestros invitados, Arturo Bárcena, ya lo mencionó. Y ahora le quiero preguntar a José Ignacio Morales. José Ignacio, esta pues relación o esta explicación que es algo, vaya, conocido y sabido, pero que quiero pedirte que nos ayudes a entenderlo, entre democracia y libertad de expresión, pero tratándose de una
libertad de expresión que tiene que ver con una mujer que se toma una foto semidesnuda en la playa. ¿Esto qué relación guarda, José Ignacio, con la democracia? Bueno, en primer lugar, lo que dices, ¿no? O sea, no todas las expresiones están protegidas y al final la Corte va a concluir que esta en concreto no estaba protegida y que procedía una indemnización a favor de, la víctima, ¿no? La persona que había sido fotografiada. Pero de todos modos sí hay un debate en eso, porque si dijéramos que solo la libertad de expresión se conecta con temas políticos, o sea, de democracia y demás, pues no estaría protegido nada que se diga en el periodismo de entretenimiento, nada que se diga, por ejemplo, en el arte también, ¿no? Entonces, todos estos programas que salen en la tele de chismes y de exacto, todo eso. todo eso, diríamos, no está amparado por libertad de expresión y la Corte intenta, como equilibrar estos intereses. Pero primero lo explicamos. Cuando decimos que la libertad de expresión está conectada con la democracia, nos referimos a que tenemos un derecho a debatir sobre los asuntos públicos, ¿no? Ahora, eso lo decimos mucho y se dice muy seguido, pero el problema es qué es de interés público, o sea, qué son esos temas que como sociedad queremos estar debatiendo. Y hay unos muy obvios, ¿no? Por ejemplo, una elección presidencial, claramente. O una política pública. Que interesa público, una política pública, ¿no? Hay otros más difíciles. Por ejemplo, en otro precedente, la Corte resolvió si la publicidad estaba amparada por la libertad de expresión, que ya no se conecta. Libertad de expresión mercantil, digamos, con fines mercantiles. Con fines mercantiles, exacto. La idea era si cuando una empresa hace publicidad, si esa publicidad está protegida o no por la libertad de expresión. Y aquí ya nos estamos alejando un poco más de esos casos obvios, ¿no? De una elección presidencial, una política pública. Ahí la Corte lo que dice es, bueno, en una sociedad de mercado, las personas tienen derecho a saber qué productos pueden comprar y es a través de la publicidad que pueden tomar decisiones. Eso otra vez lo conecta con ese interés público. Entonces ahí sí está protegido. Ahí, lo que dijo es que se protegía con ciertos matices, o sea, con una protección un poco menos reforzada que el discurso político, pero que sí se protegía. Aquí lo que reconoce la Corte es que respecto al interés público tenemos un dilema, porque podemos entender por interés público lo que de hecho le interesa a la sociedad, es decir, todas esas cosas que llaman la atención de las personas en general y que nosotros podemos describirlo. Podemos decir, en México ahorita le interesa, no sé, que vaya, que esté pasando en tal telenovela, ¿no? O que esté pasando en la Liga Mexicana o lo que quieras, ¿no? Y otra cosa es lo que debería de interesarle a la sociedad mexicana. Y en ese caso es un aspecto ya más normativo. Lo que vemos es qué asuntos deberían de formar parte de este debate público. Y vemos decir unos sí y otros no. Tal vez esto no tiene ningún valor para el interés público y no debemos discutirlo. Pero la imagen de una persona semidesnuda. Sí, ahorita. No, ese es exacto. Pero el dilema es cuando dices interés público, pues... Por eso podría interesarle a la sociedad y podríamos decir, parece que estas revistas, por ejemplo, tuvieron un tiraje bastante amplio, que de hecho... La sentencia lo dice, ¿verdad? La sentencia lo dice, parece que de hecho eso le interesaba a las personas. Ahora, eso no significa que ya esté protegido, porque eso es lo que intenta conciliar la Corte, ¿no? Y entonces lo que hace la Corte es un estándar donde dice, vamos a publicar lo que, vamos a tener por interés público, dice claramente, el periodismo de este tipo, como de noticieros, sí está protegido porque hay ciertas personas que llaman la atención por su profesión. Hemos hablado de futbolistas aquí, como decíamos, de cantantes, de artistas, y se vale poder tener un debate y tener información sobre estas personas, ¿no? Eso no significa que todo lo que se diga ahí esté protegido, como dices, este caso no lo estaba, ¿no? Pero eso es esa forma de intentar conciliar entre estos dos extremos, entre que el juez le diga a las personas qué es lo que les debe interesar y otra cosa que nada nos vayamos por lo que de hecho les interesa, ¿no? La Corte hace un estándar intermedio donde lo que quiere ver es si directamente la información se obtiene por un tema o un debate que está conectado con la profesión o con las actividades que desarrollan estas personas que se entiende que están dentro de el espectro público, o si indirectamente tiene una correlación con esas actividades, ¿no? Ahora, Arturo, esto que dice José Ignacio entonces me parece muy interesante. Dice la Corte, se protege el periodismo de entretenimiento, digamos, esta cosa que podría parecer de menor interés público en relación a lo que hace el gobierno o qué política pública se está implementando o una contienda electoral, quiénes son los candidatos que están proponiendo y todo. Pero de todas formas, la Corte dice, ok, está protegido. Pero aquí el problema es que puede entrar en choque con otros derechos, ¿no? Que es un poco la referencia a la que tú hacías. Bueno, claro. vamos a ver qué más hay. Claro. Entonces, digamos, aquí la Corte va a establecer, una regla de decisión cuando entran en colisión
el derecho a la propia imagen con la libertad de expresión, en este caso específicamente la posibilidad de difundir imágenes de personas con proyección pública. Entonces va a ser un criterio acotado a eso. Y digamos, yo creo que el criterio puede explicarse en dos partes. Por un lado, una regla general diciendo, tú no tienes en principio derecho a publicar la imagen de una persona de estas características sin su consentimiento. Ese es como el punto de partida. Siempre requieres consentimiento, ¿no? En este caso no había consentimiento, entonces ya parecería que lo que hizo la revista, digamos, no estaba amparado por la libertad de expresión, porque en ese balance de los derechos la Corte dice, en principio necesitas consentimiento de la persona titular de la imagen. Pero después la Corte deja abierta una segunda posibilidad que se conecta con lo que dice Ignacio, que dice, bueno, en principio, pero cuando esa aunque no tengas el consentimiento, cuando la publicación de esa imagen revista un interés público, sí la puedes, digamos, publicar. Entonces, la segunda parte del estándar consiste en establecer, en tratándose del periodismo de espectáculos o de entretenimiento, cuando hay interés público. Y ahí, ¿no?, creo que la Corte hace una distinción, ¿no? Interés público directo e indirecto, ¿es eso? Exacto. Pero digamos, antes de la distinción, dice una cosa que me parece también muy importante. El interés público, en este caso, en este tipo de periodismo, tiene que estar relacionado con la faceta profesional de la persona, ¿no? Tiene que haber alguna conexión con la faceta profesional. Entonces, eso de entrada descarta, digamos, toda la información sobre la vida privada digamos, de artistas, futbolistas, cantantes, ¿no? Entonces, de eso no hay interés público, solamente aquellos, digamos, aspectos de su vida que estén relacionados con su faceta profesional. Ahora bien, para poder determinar si hay interés público, la Corte, siguiendo un precedente que hace varios años falló, un caso famoso de la periodista Lidia Cacho, donde se había establecido estos dos tipos de interés público, dice, a ver, la publicación de una imagen puede tener interés público directo o interés público indirecto. ¿Cuándo hay interés público directo en periodismo de espectáculos? Cuando la imagen que se publica, digamos, describe la propia actividad profesional de esa persona. Si alguien toma una fotografía de un futbolista en la cancha o cuando está entrenando, bueno, claramente ahí hay un interés público porque se relaciona con su faceta profesional. Ahora, hay algunos casos que, aunque no reflejara directamente algún aspecto de su faceta profesional, digamos, podría llegar a haber un interés público si se le conectara a esa imagen con algún aspecto de su profesión. No es exactamente el caso, pero creo que puede ilustrar, digamos, el punto que estoy diciendo. Hace algunos años la revista Proceso publicó una imagen muy famosa de Raúl Salinas en un yate acompañado de una persona. Es correcto. Uno diría, bueno, si uno ve la imagen, ahí uno solo ve vida privada, ¿no? Entonces, la única forma en la que hizo Proceso pudiera estar amparado, digamos, por la libertad de información, es que se pudiera establecer alguna conexión entre el contenido de esa fotografía con algún aspecto de interés público, ¿no? Entonces, esa es la relación indirecta, ese es el interés público. Por ejemplo, en el caso que mencionas, ¿qué sería? ¿Como la sospecha de corrupción o uso indebido de recursos públicos o la relevancia pública en razón del parentesco? Sí, en ese caso, ¿no? O sí, el uso indebido de recursos, etcétera. Y ese es un caso específicamente donde estaría, digamos, este problema se vería en relación con la intimidad de la persona, pero el mismo criterio se puede replicar respecto de propia imagen. Entonces, en el caso del periodismo de espectáculos, se tendría que buscar una conexión, si publican una foto privada como fuera esta, buscar alguna relevancia en relación con el aspecto profesional de la presentadora cuya imagen se estaba publicitando. Entonces, partiendo de estas dos ideas, la Corte dice, a ver, primero examino la foto y dice, aquí no hay ningún interés público directo, porque claramente la foto se refiere a un aspecto de la vida privada, a pesar de que ocurre en una playa, no se ve ninguna cosa relacionada con su profesión.
Y No, porque esta persona presentaba programas de televisión, ¿no? Sí. Claro. Que se tome fotos, pues no. no se le ve la conexión. Y segundo, digamos, si lo vemos desde el punto de vista indirecto, la Corte tampoco constata que esa fotografía presente información que de alguna manera se pudiera ligar con la esfera profesional de esta persona, y la revista tampoco nunca hizo un argumento en este sentido. Entonces, básicamente esto es lo que sostuvo. Oye, y en este sentido, ahora, José Ignacio, te pregunto, lo que nos está diciendo Arturo es, las personas, sean personas públicas por ser funcionarios, sean personas de relevancia pública, deportistas, artistas, presentadores de noticias, etcétera, sí tienen derecho a la intimidad. O sea, sí hay una esfera... Sí. Esto tiene que ver quizá lo llama la Corte en este y en otros fallos, el sistema de protección dual. Hay una como dualidad ahí. A ver, ¿por qué nos cuentas ese Sí, tema? o sea, bueno, respondiendo a tu primera pregunta, sí tienen protegidos el derecho a la privacidad. Eso tiene que quedar muy claro. Que tiene que quedar muy claro. La diferencia es que tienen un espectro mucho menor, una expectativa mucho menor de privacidad que un ciudadano particular. Y sí, o sea, digo otra vez yendo a los casos fáciles, ¿no? O sea, un político tiene que aceptar que muchas más partes, incluso de su vida privada, pueden de repente resultar de interés público. Y el ejemplo que ponía ahorita Arturo era bueno, ¿no? O sea, normalmente si tú le tomas una foto en la playa, en su yate, a una persona particular que vaya, no tiene nada que ver, pues eso, ¿por qué le interesaría al público cómo toman vacaciones estas personas, aunque tengan mucho dinero, ¿no? O no, o sea, como lo quieran tomar. En cambio, cuando eres un político y te expones a ese debate público, pues ya tu vida privada empieza a interesarle mucho más a la sociedad. Entonces hay una menor protección. Y eso también pasa con las personas con proyección pública, ¿no? Como su vida, como sus personas empiezan a interesar al público de acuerdo a su profesión, como bien dice Arturo, que se acota eso, también hay muchas más cosas de su vida privada que podrían resultar de interés público. Pensando en un futbolista otra vez, ¿no? O sea, no es lo mismo que a mí me tomen en la playa comiendo muy mal, a que lo hagan con un futbolista profesional que se espera que esté sometido a ciertas dietas y que es un deportista de alto rendimiento, ¿no? Entonces, tal vez ese fumando aspecto, a lo mejor, ¿no? fumando, Oye, sería muy llamativo. Sí, podría haber que- esa conexión. o podría haber más conexiones. Entonces, lo que se dice es eso. Por eso es un sistema de protección dual. A las personas privadas tenemos una expectativa o tienen una expectativa de privacidad más alto que una figura pública, una persona con proyección pública. Pero ciertamente Pero todas tienen... algún ámbito de privacidad, todos lo tienen, todos lo tenemos, ¿no? Sí, exacto. Oye, a ver, Arturo, las revistas dicen en alguna parte de su argumentación, es que las fotografías se tomaron de internet. Estaban en internet, por ahí andaban circulando. Y bueno, dejemos a un lado el tema de la prueba o si quedó acreditado o no quedó acreditado, pero el hecho de que se tomen fotografías de internet ya permite esta invasión a la privacidad o ya, digamos, aleja el ámbito de tutela del derecho a la propia imagen? Sí, lo que dice la Corte es que no, que aunque efectivamente hubieran estado, que tampoco se probó que eso hubiera sido cierto, digamos, no se justifica, o sea, porque el hecho de que la tomes de internet y tú le vuelvas a dar una difusión no tiene ninguna justificación. Entonces, incluso en ese supuesto de que hubieran estado ya difundidas, que repito, no se acreditó, tampoco estaría justificado, porque estamos exactamente frente al mismo problema, la difusión de una información sin justificación. O sea, en principio uno podría suponer que la fuente de la cual se toman la foto es irrelevante para efectos de determinar si se violó o no el derecho a la propia imagen. Sí, yo creo que en principio, esa claro, podría ser. salvo que la propia interesada le hubiera pasado las fotos a la revista, ¿no? Exacto. O hubiera un contrato de cesión de derechos o un contrato mercantil con el contenido Que ahí habría económico. consentimiento, ¿no? Ahí a lo mejor ya estaría implicado el consentimiento y se podría discutir sobre la validez o no del contrato, pero ciertamente en otros términos. Ahí sí quizá Exacto. un litigio de puro derecho civil, tal vez. Exacto. ¿No? Bueno, muy bien, pues vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida. Estamos platicando con Arturo Bárcena y con José Ignacio Morales de un tema que tiene que ver con la protección de la dignidad, con la protección del derecho a la propia imagen. Y vamos a regresar y les voy a preguntar a nuestros invitados sobre la indemnización, cómo se solventó este caso, cómo resolvió la Corte el resarcimiento de la vulneración al derecho a la propia imagen. Regresamos enseguida.
Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Regresamos a su programa, ya lo dijo la Corte. Estamos analizando el amparo directo 24/2016, que tiene que ver con la protección del derecho a la propia imagen, un derecho muy vinculado con la protección también de la dignidad humana. Y les quiero ahora preguntar, a ver, Arturo Bárcena decías, hay una conexión con temas constitucionales, no es un tema de responsabilidad civil nada más, pero cómo camina la sentencia hacia el resarcimiento del daño. Eso sí es una concepción de responsabilidad civil, ¿no? Sí, digamos, o sea, son asuntos de responsabilidad civil que, digamos, tienen que tomar en cuenta los desarrollos sobre los derechos que están en conflicto, que son de rango constitucional. Entonces, digamos, eso, digamos, no hace que pierda ese carácter, digamos, civil, la disputa que está en el fondo. Y normalmente la Corte, incluso en muchos asuntos, básicamente lo que hace es tomar la doctrina, decirle al juez cómo juega la doctrina y regresar a los tribunales, sobre todo a los tribunales colegiados, aunque en este caso es un amparo directo y más bien es al tribunal unitario, para que ellos sean, digamos, los que, teniendo en cuenta la doctrina constitucional, resuelvan el punto civil que está de por medio, ¿no? ¿Eso podría suponer, José Ignacio, una indemnización económica? Sí, bueno, aquí el caso tenía varias particularidades que lo hacen más complejo, pero normalmente se podría demandar la indemnización por daño moral, que eso sería una opción, de acuerdo al Código Civil del Distrito Federal, bueno, si hubiera sido un Distrito Federal, pero si no de los estados que tienen equivalentes, y demandar la afectación bueno, el daño moral que generó por la difusión de esas imágenes, que vaya, sí genera de repente mucho sufrimiento. Imagínate la angustia que puede sufrir una persona que se expone de esa forma al ojo público, ¿no? Pero en este caso demandan de acuerdo, como explicaba Arturo al principio, de acuerdo a la Ley Federal del Derecho de Autor, que tiene reglas un poco distintas. Aquí no bueno, lo que dice la Corte es que no se admite la indemnización por daño moral de acuerdo a las reglas legales que se siguen en esa ley, que eso es algo que es importante aclarar. Pero, como decíamos, lo que entiende la Ley Federal del Derecho de Autor es que la propia imagen también puede ser un bien económico y que entonces eso causa perjuicios materiales y se indemniza eso. Entonces, A ver, no es daño moral, entonces. no, Es daño material. es daño material. Hay toda una distinción en la sentencia, ¿no? La sentencia va como explicando estos conceptos. Sí, bueno, a grandes rasgos, o sea, hay dos tipos de daños que se pueden ocasionar a las personas, o materiales o patrimoniales, que estos son los daños que son cuantificables en dinero. Si me chocas mañana, ese daño se puede poner en dinero y saber cuánto se afectó mi coche en dinero. Y los daños extrapatrimoniales o morales, que son justamente los que no se pueden cuantificar en dinero. Y aquí se habla de daños a los sentimientos, al honor, a la propia imagen, a todos estos bienes que son inmateriales. Ahora, lo que también explica la sentencia es que una afectación a un interés moral o patrimonial puede generar consecuencias de los dos tipos. Entonces, imagínate que yo tengo ahorita el reloj que me regaló mi abuelo y alguien lo rompe. Entonces, aunque el reloj es un bien patrimonial y diríamos que es un daño material, también puede generar daños morales porque era el reloj que yo le tenía mucho cariño por las razones que quieras, me regaló mi abuelo o lo que sea. Y también al revés, un daño moral también puede generar consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales. Pensemos a una persona que sufre tanto que tiene que empezar a ir a terapia, ¿no? Esa terapia es una consecuencia patrimonial del daño moral, ¿no? Entonces aquí, exacto, lo que como ya explicó muy bien Arturo, ya hemos hablado, se afecta la propia imagen de la presentadora, pero esto puede generar consecuencias tanto morales como materiales. Y como estamos en un contexto de debate alrededor de la Ley Federal del Derecho de Autor, que no prevé una indemnización por daño moral, lo que se dice es que se le tiene que reparar el daño material que le generó, o sea, las consecuencias patrimoniales que genera esta afectación a su imagen. Y la Ley Federal del Derecho de Autor presume que esas afectaciones, lo que se dice es, tienes un derecho a tú difundir tu imagen y tú difundir tu persona. Entonces, y si no se te pagan regalías por eso, se presume una afectación patrimonial. Entonces dice, cuando menos te corresponde, si mal no recuerdo, el 40% de los ingresos que hubiera tenido la revista por haber difundido tu imagen. Entonces, aunque aquí no se repara directamente el daño, como bien explica Arturo, de acuerdo a esta interpretación y este entendimiento de la ley, se le regresa al tribunal unitario para que determinara cómo se le iba a reparar el daño a la víctima. O sea, el 40%, pero el 40% ¿de qué, Arturo? Bueno, en este caso, como demandaban con base en la Ley Federal del Derecho de Autor, el 40% de las ventas obtenidas
por la revista, que en el caso específico de esa ley, y yo creo que esa es la razón por la cual utilizan esa ley para hacer la demanda, pues tiene una facilitación probatoria respecto de la cuantificación del daño, ¿no? Al menos tiene que ser el 40%. Entonces es una ley muy favorable para las personas que demandan porque ya no tienen que cuantificar el daño que sufrieron producto de la publicación indebida. O sea, ya es el propio legislador el que establece la manera de digamos, ponerle pesos y centavos. Exacto. Sí, es un tipo de instrumentos que suele utilizarse también en el derecho de daños, porque no olvidemos que tratándose de cierto tipo de daños, muchas veces es un aspecto muy problemático cuantificar la afectación. Y más en tratándose de daños no materiales, ¿no? Exacto. Lo que decías del reloj, a lo mejor el reloj como pieza de acero y con su correa, etcétera, bueno, puede valer tanto, pero tus sentimientos es cuánto valen, ¿no? Exactamente. Entonces, la Ley Federal del Derecho de Autor tiene esta regla de facilitación probatoria sobre la cuantificación del daño y eso es lo que hace que mucha gente la utilice para este tipo de demanda. Ahora, una de las cosas que me sorprendió leyendo la sentencia es que estas revistas pues tienen un tiraje impresionante, ¿no? Y eso hace que la indemnización sea muy cuantiosa. Sí, digamos, y no solo tiene que ver con la indemnización, sino que también lo que te deja ver es la magnitud del daño, porque obviamente si tiene esa difusión la revista, pues la afectación a su imagen, tanto la moral como la patrimonial, que bueno, ya dijo la Corte que al final no hay daño moral tratándose de este tipo, al menos no con base en la Ley Federal del Derecho de Autor, que esto es importante, o sea, no quiere decir que no pueda haber daño moral por violaciones a la propia imagen con apoyo en otro tipo de ordenamiento. Pero, digamos, el tiraje realmente lo que te puede causar también, o lo que te puede ayudar a identificar es la magnitud del daño, ¿no? Ahora, finalmente la Corte dice, bueno, se tiene que indemnizar y viene esta discusión que está desarrollada en la sentencia, que ya muy bien lo explicaste, José Ignacio, daño moral, daño material, etcétera. Y Arturo un poco ahí sugería, oye, pero podría haber otra vía, específicamente para daño moral, pero estaría sujeta a la legislación civil de cada entidad federativa. Sí, justamente, o sea, eso por eso empezaba diciendo que esta es una particularidad de este caso que, vaya, la actora decidió con base en esta ley pedir la indemnización, pero podría haberlo Los hecho. abogados le han de haber asesorado. Lo han de haber asesorado por lo que decía Arturo, porque como hay una facilidad probatoria, con que se pruebe el daño, ya la indemnización es mucho más fácil. En cambio, en el Código Civil no hay una regla similar. En los códigos civiles de los estados, o todos los que yo conozco, cuando menos, lo que establecen es una regla general de que se deben de reparar los daños morales, ¿no? Y entre esos está el honor y la propia imagen, pero no se establece, o sea, se establecen criterios para valorar esa afectación y para establecer la cuantificación, pero son muy generales, como la magnitud del daño, la gravedad del daño, la situación económica del responsable, que vaya, eso es debatible, de la víctima. Entonces establecen criterios así que después el juez tiene que aplicar en ese caso, pero como tú decías, sigue siendo muy difícil ponerle pesos y centavos a esas afectaciones. El sentimiento que tú tenías por el valor del reloj que te heredó tu abuelo. ¿Cómo le pones pesos y centavos? No, o casos mucho peores, ¿no? O sea, han llegado casos a la Corte donde se trata de que murió el hijo de las personas que vienen, ¿no? Y murió por negligencia del demandado. Entonces, ¿cómo le pones pesos y centavos al dolor que sufren unos padres porque se murió su hijo por negligencia de una persona? Pero lo que ha entendido el derecho y lo que ha resuelto el derecho es que de todos modos se necesita reparar porque es mejor darles algo a las víctimas que decir, bueno, como no lo podemos cuantificar y no le podemos poner una cantidad exacta, no tienes derecho a nada. Y además también esto desincentiva este tipo de conductas, ¿no? O sea, que se establezca una indemnización tiene el efecto incidental, si quieres, de que estas personas dejen de hacer ese tipo de actos que causaron ese daño. Pero sí, podría haberse demandado por la vía civil, probablemente los abogados, y como bien explicaba Arturo, muchas veces vienen por la Ley Federal del Derecho de Autor, porque como ya se establece el 40%, pues es mucho más fácil determinar la indemnización y sobre todo cuando se está demandando periódicos con tirajes de este tipo, pues la indemnización va a tender a ser más alta. O sea, digamos que la actora estuvo bien asesorada en esa parte, por lo menos, ¿no? Sí. No, bueno, porque esta es una decisión de abogados. Sí. Finalmente, te vas al fuero común y te vas por el Código Civil de la Ciudad de México, o de Morelos, o de Chihuahua, o de Yucatán.
y tienes un problema de cuantificación. Y tienes un problema de cuantificación, o te vas ante un juzgado de distrito, porque ese ya es un proceso civil federal, ¿no? Te vas ante un juzgado de distrito en materia civil o donde no los haya en materia común y tramitas un proceso civil federal. Exacto. Y ahora, también ese es el riesgo, ¿no? O sea, también en las demandas civiles, los tribunales tradicionalmente daban indemnizaciones muy bajas y a partir de algunos precedentes de la Corte han pedido a subir esas indemnizaciones, ¿no? Entonces ahorita hay un poco más de incertidumbre sobre cuánto se va a indemnizar en un caso y también es otra cosa a considerar, ¿no? O sea, como abogado. Oye, pero, a ver, en relación a este comentario de José Ignacio Arturo, te pregunto, parecería que, digamos, en el daño moral, aunque este no es un tema de daño moral, porque ya la Corte dijo, bueno, aquí no, etcétera, pero en temas de indemnización de daño moral ante autoridades del Fuero Común, parece, por el comentario de José Ignacio, que sí hay dificultades en cuanto a la cuantificación, pero ¿hay algunos elementos en los que nos podemos basar? Sí, pero digamos, realmente el tema de la cuantificación del daño moral es un tema problemático en el derecho comparado y suele ser, digamos, un ámbito en el cual hay bastante discrecionalidad de los jueces para establecer las indemnizaciones y eso explica que tú veas en algunos casos indemnizaciones de millones y en otros casos indemnizaciones menos cuantiosas, ¿no? Entonces es un ámbito en el que hay mucho espacio para que el juez discrecionalmente decida producto de lo que explicaba Ignacio. Y uno podría pensar que, bueno, eso es malo porque tenemos esta disparidad de criterios, pero, digamos, también es cierto que difícilmente se puede hacer algo más. Hay algunos tipos de daños donde en el derecho comparado, incluso en México, el esquema por el que se opta es el establecimiento de baremos, ¿no? En los daños a la integridad física, por ejemplo, es un buen ejemplo donde en el derecho comparado hay baremos donde se establecen cantidades si, digamos, hay una pérdida de una extremidad a cierta edad, dependiendo de a qué profesión te dedicabas, y con eso se intenta darle un poco de mayor objetividad. Las piernas de un futbolista. Imagínate. A ustedes que les gusta el fútbol, ustedes que han puesto el tema, Imagínate ¿no? Por ejemplo. Imagínate lo que valdría, ¿no? Pero bueno, en el ámbito del daño moral, los criterios son muy laxos, ¿no? Como los que explicaba Ignacio, la situación económica del demandado, la gravedad de la infracción, o sea, cosas todavía muy vagas que no terminan, digamos, haciendo que las indemnizaciones sean muy similares en todos los casos, ¿no? Ahora, lo que tenemos aquí, José Ignacio, de todas formas, es algo, digamos, el mensaje que estoy entendiendo de la sentencia es algo alentador para los particulares y es una llamada de atención para los medios de comunicación. Oigan, hay ciertas cosas que no pueden publicar y si las publican tendrán que pagar. Yo creo que también ahí la sentencia como que va en estas dos líneas, ¿no? Para los particulares, sépanse protegidos. Incluso si eres una persona de relevancia pública, si te tomas la foto en la playa, que es un lugar público, etcétera, pero estás protegido. Y del otro lado, señores periodistas, pongan atención a esto, ¿no? Decías debida diligencia, ¿no? Para mí, la sentencia hace esas dos cosas, ¿no? Por un lado, reconoce la importancia del derecho a la privacidad y vaya, esto es muy intuitivo, ¿no? O sea, no actuaríamos igual si sabemos que todo el tiempo nos están viendo. Nada más con saber que nos están viendo, ya no haríamos las mismas cosas, aunque no estén mal, ¿no? Pero hay ciertas cosas que nos daría pena hacer si se hacen públicas y todo el tiempo están bajo debate y demás. Entonces es muy importante reconocer eso, ¿no? O sea, el valor de la privacidad, la importancia de la privacidad y reforzarlo, como dices, mediante estos mecanismos. Es decir, todas las personas, incluso una persona con proyección pública, hay ciertas cosas que son solo de esta persona, ¿no? Y no se pueden difundir. Y como bien dices, la indemnización por daño implica un límite a este tipo de publicaciones, pero algo que también me parece muy valioso de la sentencia es que también hace énfasis en el otro lado, ¿no? En la importancia de la libertad de expresión y los estándares que hace también es para proteger a los propios periodistas y que incluso hasta se reconoce que el periodismo de entretenimiento está protegido en cierta medida y todos. Entonces creo que, vaya, eso es lo difícil de estos casos, que como nos parecen valiosas las dos cosas importantes, tenemos que ir como armando estos límites y viendo hasta dónde llegan. Y a mí me parece que esta sentencia, con mucha seriedad y con mucho cuidado, va estableciendo esos límites con una, son casos de brocha muy delgada, ¿no? Porque de relojería fina. Exacto, de relojería porque fina. Si la corte se pasa, entonces o anulas la libertad de expresión o anulas la privacidad. Y creo que eso lo hace muy bien la sentencia, tomando en cuenta, o sea, desde el aspecto de legalidad hasta la constitucionalidad, conectándolo para armar este rompecabezas tan complejo y lograr una protección de los dos valores que nos parecen tan valiosos y tan importantes.
Este valor de la privacidad, porque quizá hace falta este discurso también, el valor de la intimidad, la protección de la intimidad, también es un rasgo propio de las democracias, ¿no? Es decir, porque siempre se dice, tú lo explicaste muy bien, lo has explicado en otros programas aquí mismo también, democracia, libertad de expresión, la dimensión colectiva, la dimensión individual, hemos platicado sobre esto aquí en el programa, pero también es propio de los regímenes democráticos la protección de la intimidad, ¿no? Sí, claro, o sea, garantizarle a las personas un ámbito, un reducto donde ellos puedan, como dice Ignacio, desenvolverse como ellos consideren, o sea, pues es un aspecto básico de la autonomía, y la propia Constitución pues, le da una protección reforzada a algunos aspectos de privacidad, como puede ser el domicilio, ¿no? Entonces, los intereses de privacidad son fundamentales para la autonomía de las personas y por eso interesan en los estados constitucionales, que las personas sepan que tienen esos ámbitos para desenvolverse ellos de la manera en la que mejor consideren. Estaba recordando una frase de Norberto Bobbio que dice, la democracia es el régimen, es el gobierno de lo público en público, pero es también el resguardo de la privacidad, en esta doble lógica de la protección democrática, porque lo característico de los regímenes autoritarios es invadir todo. Claro. Te pueden espiar, no necesitan autorización judicial, se pueden meter a tu casa, no necesitan orden de un juez para catear tu domicilio, ¿no? Es decir, estaríamos en eso que dices, José Ignacio, me gustó mucho la imagen que usas, de una frontera muy, en donde los tribunales tienen que caminar con mucho cuidado, pero del otro lado también no podemos anular la privacidad. Y al final está la libertad, ¿no? Siempre abajo, ¿no? O sea, y eso es muy propio de los regímenes democráticos. O sea, queremos tanto poder decir y criticar y pensar y hacernos la opinión con la información pública, como también queremos tener un espacio donde podamos simplemente hacer lo que queramos sin sabernos observados. O sea, si meten cámaras en nuestra casa y micrófonos, pues tal vez hay ciertas cosas que nos va a dar más miedo decir o hacer, ¿no? O hay ciertas cosas que de plano condicionarán tu conducta, eso. Van a condicionar mi conducta. Entonces, también se necesita la privacidad para ser verdaderamente libres. Como bien decía Arturo, ¿no? Un espacio donde yo pueda ser quien soy simplemente sin tener miedo a que me estén observando, ¿no? Y entonces, como al final está la autonomía y la libertad de los dos lados, por eso es especialmente difícil, como dices, construir estos límites y estas fronteras, ¿no? Al final ganó la presentadora de televisión, Arturo, diríamos. Pues ganó, digamos, en esta instancia, pero todavía volvió, la verdad es que no seguí yo el asunto, que fue lo que pasó en el Tribunal Unitario. El Tribunal Unitario tenía que dictar una sentencia atendiendo los lineamientos que se le dio en esta instancia, pero veo difícil que hubiera habido otra posibilidad más que que se considerara que lo que hizo la revista no estaba amparado por la libertad de información, por estas razones que hemos estado comentando. Pues muy bien, ya lo tienen, ya lo vieron, este amparo directo 24/2016, la protección de la propia imagen, que es un derecho que tenemos todos, es un derecho que se desprende de manera implícita de la dignidad humana, así lo ha definido la Corte, pero es un derecho humano y por tanto un derecho de protección universal. Los temas de responsabilidad civil, los temas de reparaciones, la cuantificación de las reparaciones y los límites también a la libertad de expresión. Ciertamente la libertad de expresión abarca la protección de las actividades de lo que se conoce como el periodismo de entretenimiento, no tienen que ser materias nada más políticas o de un altísimo interés público. Es una frontera que hay que ir trabajando, la sentencia lo deja muy claro, pero ahí está el tema, ahí está el asunto y ahí está el criterio de la Corte. Les agradezco mucho su atención y nos vemos pronto para otro episodio más de su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.